Qué maravilloso, el Señor nos ha dado un nuevo día y estamos nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor. Durante esta semana he estado mirando las noticias y hay algo que me ha llamado la atención y es lo siguiente, que durante esta pandemia se ha disparado varias cosas en nuestra sociedad y una de ellas es el abuso de los niños y otra es la violencia doméstica. Y la verdad que es tremendo porque es un tiempo en que todas las familias están en sus hogares juntos, los padres, los hijos, los esposos, y hay la oportunidad de poder compartir y la oportunidad de poder disfrutar de la familia a diario. Pero no estamos acostumbrados, como yo decía la semana pasada, a estar todos juntos en un mismo lugar. Y estamos acostumbrados a que entramos y salimos de nuestros hogares y venimos y vamos y los niños y en la escuela y todo es una carrera y una rutina tremenda la que tenemos durante el tiempo de la semana. Pero nunca nos habíamos visto obligados a estar dentro de la casa, escuchando a los niños correr, brincar, saltar, gritar, pelearse. No nos levantamos igual que otras veces, que nos levantamos tan apurados que no tenemos tiempo para pensar cómo nos sentimos, cómo se siente, qué interacción estoy teniendo. Simplemente es hola, bye, nos vemos, te veo, tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Y así vivimos la vida. Pero en este encierro, pues tenemos como que mucho tiempo y estamos ahí y decimos, wow, ¿y ahora qué? Y entonces escuchamos a las personas hablar, porque ¿sabes qué? A veces ni conocemos a las personas con las que vivimos y oímos la manera en que se expresan y hay cosas que nos disgustan, nos molestan. Y en medio de eso se está dando casos de violencia doméstica. Y esto es interesante porque en el estudio que estamos haciendo de Primera de Corintios acerca de la conducta del creyente, nosotros podemos mirar algo que es de suma importancia y que es la base para toda familia y para el orden de convivencia. Miren lo que dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 11, en los versículos del 1 al 3. Y este es el apóstol Pablo escribiendo a el pueblo de Corinto. Y dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y dice, cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y voy a leer un poquito más porque él habla ahí de unos asuntos de cómo se maneja el orden de autoridad en la iglesia, pero en realidad yo quiero hablar del principio de convivencia. Él dice, el hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Entonces, él habla de unas costumbres ahí de su tiempo en que las mujeres no podían hablar sin cubrirse porque era una deshonra para su esposo. Pero no quiero pararme en eso porque esas son cosas culturales de ese tiempo. Pero vamos al versículo 11 de ese mismo capítulo. Y dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Entonces establece ahí, ¿verdad?, la comunión que debe de haber entre los hombres y las mujeres. Y lo que Pablo está hablando aquí es acerca de la línea de autoridad. Dios es la autoridad máxima. Cristo
se sujeta a Dios el Padre y él tiene una autoridad que Dios le ha dado. Y el hombre debe sujetarse a Cristo, y al sujetarse a Cristo se está sujetando a Dios mismo. Y la mujer debe de sujetarse a su esposo. Pero claro está, este orden de autoridad se puede llevar a cabo cuando estamos alineados a ese orden de autoridad. Mire, el principio de convivencia es una cosa fija y no cambia. Dios lo estableció desde el principio. Es la ordenanza establecida que vimos en el versículo 3, donde dice Pablo, en la versión de la Reina Valera, porque yo le leí la Nueva Traducción Viviente, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces hay un orden que Dios ha establecido. Y el orden de la Trinidad para nosotros es un misterio y lo vamos a conocer a plenitud cuando estemos en la presencia del Señor. Pero hay un orden que Dios estableció y es de lo que nosotros necesitamos hablar. Y es de la relación entre Cristo y el hombre, amén, y de la relación entre el hombre y la mujer. La conducta del hombre debe de ser basada en una adecuada relación con Cristo y la conducta de la mujer debe de estar basada en una adecuada relación con su esposo. Ahora, cuando se destruye el respeto por estas líneas de autoridad, ¿qué es lo que sucede? Se destruyen la paz y el contentamiento. Se destruye la armonía del hogar. Se destruye la armonía de la familia. Un hombre no puede desempeñar sus tareas de hombre en la forma de vida a menos que constituya a Cristo como cabeza de su vida. Todo cuanto debe de estar centrado en Cristo, Él debe ser, ¿qué? Su fundamento, el fundamento del hombre, porque una familia se compone de un hombre, de una mujer y de unos hijos, pero el centro de esa familia debe de ser el Señor Jesucristo. Entonces, una mujer también debe de tener a Cristo como su centro y debe ser su fundamento. Pero para cumplir adecuadamente las funciones de esposa, debe reconocer a su marido como su cabeza y como cabeza de la familia que Dios le ha dado. El hombre primeramente tiene que reconocer a Dios como su cabeza también y reconocer que Dios también le ha dado una esposa y una familia. Y este es el principio de convivencia que se aplica a todas las familias de la tierra, pero cuando hablamos de los creyentes, tenemos que decir que este es el principio que se aplica a todos los creyentes casados en todo el mundo. No cambia. Este principio de convivencia no cambia con la cultura, con las costumbres, con el tiempo. No, esto no cambia porque esto lo estableció Dios. Y estas líneas de autoridad no privan al hombre o a la mujer de su dignidad ni de su derecho a realizarse en la vida. Tenemos la capacidad de realizarnos porque Dios nos ha hecho de una manera en que podemos realizarnos. Pero es importante que para que nos podamos realizar y podamos ser fructíferos y ser de bendición a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, tenemos que alinearnos con el principio de Dios. Amén. Ahora, si nos salimos de ese orden de convivencia y de esa línea de autoridad que Dios ha establecido, pues la vida se va a volver miserable
y vamos a vivir en una vida desajustada. Por eso es que estamos viendo en este tiempo de pandemia que hay un alto nivel de violencia doméstica. Y déjeme decirle, la violencia doméstica puede ser contra la esposa, contra el esposo, contra los hijos. No es solamente en una sola vía, puede ser en varias vías de las relaciones que se llevan a cabo dentro de una familia. Entonces, cuando nos rehusamos a seguir el orden de Dios, la línea de autoridad de Dios, entonces nos vamos a encontrar con situaciones difíciles y a veces con el caos de una violencia doméstica que le está haciendo daño, probablemente pueda ser emocional, verbal, física. Y todas estas cosas no agradan a Dios y Dios no le agrada que estas cosas sucedan en las familias. Entonces, nosotros debiéramos de tener una comunicación constante sobre todas las cosas. Yo sé que debido al tipo de vida que llevamos, rutinaria y tan ocupada y tan afanada, es bien difícil que las familias se comuniquen a menudo. Pero es necesario que de toda esta pandemia y de todo este encierro, nosotros aprendamos algo, que tenemos que comunicarnos, que tenemos que tener un orden, que tenemos que primeramente reconocer a Dios como la máxima autoridad de toda persona y de toda criatura y de toda relación. Dios es supremo sobre todas esas cosas y no deberíamos de esconder sentimientos los unos de los otros, ya que únicamente cuando nos comunicamos, entonces nos podemos ayudar unos a los otros. Y así podemos compartir los problemas, así podemos compartir las situaciones, así podemos compartir también las ansiedades, porque este es un tiempo de mucha ansiedad. Hay de muchas personas que están ansiosas. Yo le tengo que decir, el encierro a toda persona la va a afectar. En el día de ayer estaba mirando un programa que se llama Laura Ingraham, y esta mujer, debido a lo que está sucediendo con la violencia doméstica, estaba entrevistando a Dr. Phil. Y Dr. Phil estaba hablando de este asunto. Y qué tremendo que nosotros estamos estudiando la conducta del creyente y nos estamos encontrando con estos versículos que establecen el principio de convivencia para la familia. Mire, muchos hombres no le dicen nada a sus esposas respecto de sus trabajos porque no desean que ella sepa lo referente a sus asuntos de trabajo, asuntos de dinero. Mire, el matrimonio y la familia es para compartirlo todo, compartir las necesidades de los hijos, compartir las cosas que estamos haciendo, porque somos una familia y hemos construido un hogar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a encerrarnos, cuando nosotros comenzamos a guardarnos cosas, a no hablar, a no comunicarnos, pues lo único que podemos provocar son dificultades en el hogar y para la familia. Entonces, la autoridad de un hombre, óigame bien, porque los hombres son un poquito más dados a reservarse las cosas. La autoridad de un hombre no sufre menoscabo si cuenta a su esposa lo que hace en el trabajo, si comparte con ella de las cosas que él hace cuando no está en casa, si comparte con ella sus sentimientos, si comparte cómo él piensa que deben de realizarse las cosas en el hogar. Porque es maravilloso y es precioso que los seres humanos se acoplen uno al otro. Mire, cuando compartimos, entonces aprendemos a amar más a la otra persona. Una esposa ama más a su esposo cuando él comparte con ella todas sus ansiedades. Pero a veces los hombres piensan que, bueno, yo soy el hombre, yo tengo que ser fuerte, yo no puedo decir que estas cosas me están afectando. No.
somos seres humanos. Necesitamos la compasión, el cuidado y el compartir con esas personas que Dios nos ha dado, con las personas que Dios nos ha bendecido. Mire, un hombre debe también ayudar a su esposa en las cosas que a ella le toca, porque ahora es donde se ve la presión bien tremenda en este tiempo. Las madres en los hogares se han tenido que convertir en las maestras de sus hijos, porque sus hijos no están yendo a la escuela, no están, y están en casa, y mamá ahora se ha tenido que convertir en una maestra. Cuando muchas no tienen el don de enseñar. Para aquellas que tienen el don de enseñar, pues gloria a Dios, que es maravilloso, que sí pueden ejercitar ese don precioso que Dios le ha dado y utilizarlo con sus hijos. Y le voy a decir una cosa, no hay mayor influencia que la influencia de una madre sobre sus hijos. Entonces, a veces también los padres y los esposos no entienden eso, que ella está bajo una presión bien tremenda porque ella está haciendo algo que ella nunca había ejercitado. Creo que es importante que los esposos compartamos todas las situaciones que se dan en el hogar y que contribuyamos a ello y que pongamos nuestro granito de arena para ayudar y facilitar las cosas y también sentarnos y enseñar a los niños y mantener la comunicación y hablar de todas estas cosas. Ahora, es importante que los hombres entiendan su papel y su responsabilidad. La responsabilidad de un hombre y una mujer es llevar una vida de familia que sea agradable a Dios, una vida de familia que construya hombres y mujeres que reconocen a Dios, que tienen su personalidad definida en quiénes son y que saben de dónde han venido, porque cada criatura sobre la faz de la tierra ha venido de Dios. Dios es el creador de la vida. Y Dios en su palabra nos habla constantemente, porque si algo Dios anhela de nosotros es esa vida de comunión. Lo que Dios más desea es tener una relación con nosotros. Y si tiene una relación con el esposo o con la esposa, la va a tener con los hijos, porque los hijos van a aprender de los padres lo que es tener una relación con Dios también. Y claro está que las relaciones siempre son personales y los niños aprenderán algo y más adelante en su vida ellos podrán conocer personalmente a un nivel más íntimo y más profundo a Dios. Amén. Entonces, las mujeres y los hombres tienen la responsabilidad de mantener hogares de paz, hogares donde Dios es reconocido, donde las cosas están en orden, donde hay sumisión, donde hay obediencia. Eso es bien importante. La palabra que hemos leído en esta mañana dice que Dios es la cabeza de Cristo y que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Y cuando se siguen estas líneas de autoridad, el hogar será un testimonio vivo ¿de qué? De piedad y de paz que traerá a los hombres a Cristo y hará que se salven. Porque todas aquellas personas que están observando su matrimonio, su familia, ellos van a ver un testimonio. Un testimonio. Ahora, si somos creyentes y dentro de nuestro hogar se desata un caso de violencia doméstica, eso quiere decir que la línea de autoridad está equivocada, porque un hombre que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador sabe que su esposa es un vaso frágil que Dios le ha regalado y que él tiene que cubrirla, que nutrirla, que protegerla, que vivir con ella en paz y tener una familia que agrade a Dios. Amén. Entonces, vamos a hablar de qué es la sumisión, porque
hay conceptos equivocados acerca de lo que es sumisión. Sumisión es rendirse voluntariamente al poder, autoridad o deseo de otra persona para ser obedientes a Dios. Si comenzamos con la línea de autoridad que hemos explicado un momento atrás, entonces esto quiere decir que el hombre tiene que rendirse voluntariamente al poder, a la autoridad, al deseo de Cristo para él, para que su familia sea una familia de paz, una familia piadosa, una familia llena de la presencia de Dios. Entonces, nosotros podemos ver ¿de dónde sale esta palabra de sumisión? La palabra griega que se traduce como sumisión es la palabra upotasso, que significa sujetarse uno mismo. Sujetarse uno mismo, literalmente ponerse debajo de, es decir, acomodarse debajo de. Para que el principio de convivencia se pueda realizar en una familia, entonces el esposo tiene que sujetarse a sí mismo, ponerse debajo de la autoridad de Cristo, para que entonces su esposa se pueda poner bajo la autoridad de ese esposo. Y de igual manera, los hijos se puedan poner bajo la autoridad de los padres. Esto es un orden establecido por Dios. Este es el principio de convivencia. Y es necesario que nosotros hagamos esto. Mire, la sumisión bíblica consiste en rendir nuestros deseos o voluntad a la de otro, basándose en el respeto a Dios o el respeto a la posición de esa persona. Cuando un hombre se somete a Cristo, se está sometiendo a la autoridad de la persona de Cristo. ¿De quién es Cristo? Cristo es su Señor, Cristo es su Salvador, Cristo es su ayudador, Cristo viene a ser todo para ese hombre. Y ese ejemplo de sumisión y de sujeción a Cristo hará que su esposa y sus hijos se sometan a él. Y la Biblia dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la palabra de Dios. El principio de convivencia de Dios armoniza con todo lo que Dios dice acerca de las relaciones. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasa si no respeto a la persona que está en autoridad? Mire, usted no está obligado a respetar la personalidad del otro, sino a respetar la posición de autoridad. Hay quienes no creen en Cristo, hay quienes no creen que Dios envió a su Hijo unigénito aquí a la tierra para morir por nuestros pecados y darnos nuevamente una relación de comunión y de armonía con Dios el Padre, quien es nuestro Creador. Hay quienes no creen eso, pero déjeme decirle, el hombre y la mujer que tiene a Cristo en su corazón se alinea con este principio de convivencia, porque es lo establecido por Dios. ¿Y sabe qué? Que lo establecido por Dios es lo mejor para nosotros. Nosotros pensamos a veces, bueno, yo quiero que los demás hagan lo que yo quiero. No. Mire, lo que mejor yo puedo modelar y lo que mejor yo puedo testificar y de lo que mejor yo puedo ser un buen testimonio es de modelar la palabra de Dios, el orden de Dios para la vida. Ahora, vamos a ver esta palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. En este tiempo esto ha sido probado en cada ser humano, porque las autoridades establecidas por Dios nos han dado la orden de permanecer en casa durante esta pandemia. ¿Para qué? Para salvar nuestra vida, para salvar la vida de otros seres humanos, para no contagiarnos con el virus. Pero qué tremendo
que dice que nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Entonces, tenemos que obedecer a aquellos que están en autoridad y quedarnos en casa. Eso es bien importante. Hasta que las reglas sean levantadas, hasta que lo que se ha establecido sea cambiado por las autoridades. Y en esto es que encontramos que las familias no se pueden sujetar unos a los otros porque no soportan el tener que obedecer las reglas y las instrucciones que han dado las autoridades gubernamentales. Y ahí es donde comienza el conflicto, porque nos damos cuenta que estamos con nuestros seres queridos dentro de la casa 24/7 y no estamos acostumbrados, como dije al principio, y comienzan los conflictos y comienzan las peleas y las discusiones y los maltratos y los sarcasmos y las cosas que hieren a las demás personas. Pero yo en esta mañana te quiero recordar que todo ser humano que está en nuestra vida, alrededor nuestro, ha sido un regalo de parte de Dios para nuestra vida, para que no estemos solos, para que tengamos una convivencia con otros seres humanos, para que podamos disfrutar la vida juntos. Y eso es de suma importancia. Pero hay un punto bien importante en esto, y el punto es el siguiente: la obediencia. Ahora, la obediencia. ¿Qué es la obediencia, pastora? Mira, la obediencia es aceptar obligatoriamente los mandatos de la persona que tiene autoridad. Eso nos ha pasado con las autoridades gubernamentales. Hemos tenido que acatar el mandato que se nos ha dado y hemos tenido que obedecer. Y esa obediencia a los seres humanos no nos gusta, porque a nosotros nos gusta ser independientes y también nos gusta hacer lo que son nuestros deseos, y también nos gusta poder ser nosotros los que mandamos y no que nos manden. Entonces, esta palabra en el griego se traduce o es la palabra upakoe, que significa escuchar y obedecer un mandato. Amén. En el Antiguo Testamento, la obediencia bíblica significaba escuchar los mandatos de Dios y obedecerlos. Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos a Dios lidiando directamente con el ser humano. Tremendo, porque cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que el trato de Dios con los seres humanos en determinados momentos fue bien fuerte, porque los seres humanos siempre han querido hacer lo que ellos desean y no reconocen que Dios tiene propósitos para su vida y que los propósitos de Dios son mejores que los deseos que nosotros podamos tener, porque nuestros deseos son de acuerdo a nuestra perspectiva de la vida. Pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Dios conoce lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso a nosotros nos conviene, óigame bien, como creyentes, como seres humanos, a nosotros nos conviene obedecer lo que Dios ha establecido para nosotros. Miren lo que dice 2 de Juan 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Me fascina esa escritura porque dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cómo vamos a vivir el amor? ¿Cómo vamos a manifestar el amor en nuestras familias? De esa manera, sujetándonos, andando según los mandamientos de Dios, según el orden de convivencia que Dios ha establecido para nosotros. Miren, yo sé que estamos acostumbrados a hacer lo que queremos, pero no es tiempo de violencia, no es tiempo de ataque, no es tiempo de sarcasmo, no es tiempo de decirle cosas feas y groseras a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. No es tiempo de eso.
Yo creo que en medio de la pandemia Dios nos ha dado un tiempo para poder reflexionar y pensar y decir, Dios, ¿qué tú quieres de este tiempo? ¿Qué quieres hacer con mi familia? Ayúdame a entender, ¿para qué tú has permitido esto? Yo creo que Dios nos ha estado dando una gran oportunidad a todos para estar en casa con la familia, compartir los esposos con las esposas, con los hijos. Es una gran oportunidad. Y sin embargo, las autoridades están mostrando que hay un alto nivel de violencia doméstica en la familia, entre los componentes de la familia. En contra de los niños, en contra de la mujer, en contra del hombre. Dios mío, es tiempo de que reflexionemos. Es tiempo de que alcemos nuestros ojos a los cielos y digamos, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Cámbianos, transfórmanos. Es tiempo de tomar la Biblia, sentarse, leerla, buscar esa intimidad con el Señor y decirle, Padre, yo sé que tú eres el creador de mi vida y a veces estoy confundido y no sé qué hacer, Señor, pero ayúdame. Yo tengo que decirte que la respuesta está en la palabra del Señor. Yo tengo que decirte que ahí encontrarás una respuesta que te va a ayudar. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 5:27, dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Esta es una palabra que el pueblo de Israel le dijo a Moisés. Porque ellos querían que él escuchara de Dios y él le hablara y le pudiera comunicar qué Dios deseaba o cuáles eran los mandamientos de Dios para ellos. Y es hermoso que ellos dicen, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Cuando entramos en la palabra de Dios, cuando leemos, cuando meditamos en esa palabra, vamos a escuchar todo lo que Dios quiere que nosotros escuchemos para que haya paz, armonía en nuestro hogar, para que sea el hogar un instrumento de gloria para Dios, un testimonio vivo, un monumento. ¿A qué? Al amor de Dios. Dice, nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos. ¡Wow! Yo en esta mañana te exhorto a que te encierres en un lugar o te sientes en un rinconcito, tomes tu Biblia, leas la palabra de Dios. Si tú no eres creyente y si nunca en la vida has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ese es mi consejo también para ti. Busca una Biblia, siéntate en un lugar tranquilo, sin distracciones. Comienza a leer la palabra de Dios y comienza a ver el amor de Dios para ti, para tu familia, para tus seres queridos, lo que Dios anhela que sea tu familia. Ahora hay una pregunta bien importante. Y es, ¿existe alguna diferencia entre obediencia y sumisión? Mira, tanto la obediencia como la sumisión están indicadas claramente en la palabra de Dios. Amén. Ahora, existen diferencias entre conformarse a la ley y someterse al espíritu de ella. ¿Ok? La voluntad de Dios no es que nos ajustemos a ella externamente. El deseo de Dios es que la sumisión a las autoridades o la sumisión ordenada por Dios mismo se haga con una actitud interna de respeto, de lealtad, de amabilidad y confianza plena en que Dios tiene el resultado de esa obediencia, de esa sumisión. Mira, ¿por qué razón nosotros podemos ver esta diferencia? ¿O por qué razón hay una diferencia? Y es por lo siguiente, 1 Samuel 16:7 dice,
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que Dios sabe cómo es el corazón. Él sabe cuáles son las intenciones del corazón cuando nosotros le hablamos a otra persona, cuando nosotros le ordenamos algo a otra persona. Él conoce las intenciones del corazón. Y eso es bien importante, porque nosotros necesitamos tener un corazón sumiso los unos con los otros. Muchas personas que dicen, no, yo no puedo ser sumiso, porque si yo soy sumiso, entonces me aplastan, me caminan por arriba. Mira, es muy diferente dejarse manipular por alguien a ser sumiso de corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando somos sumisos de corazón? Pues nos apoyamos los unos a los otros. Primeramente, porque llevamos a cabo el orden de la convivencia o los principios de la convivencia que Dios ha establecido en su palabra. Cuando nosotros somos sumisos de corazón, nosotros apoyamos los cambios, apoyamos la forma en que se hacen las cosas, buscamos la forma de hacerlo más fácil. ¿Para qué? Para que nuestro compañero, nuestra compañera se ajuste y confíe en Dios en el cambio. Cuando una pareja se casa, al principio es todo, miren, dicen que los primeros 7 años son de puro ajuste, puros ajustes, de someternos el uno al otro en el amor de Dios. Y en eso vamos acoplándonos y vamos formando un hogar, vamos formando una forma de vida que agrada a Dios, sabiendo que la sumisión de corazón es la voluntad de Dios para todos nosotros. Mire, la sumisión consiste en rendirse voluntariamente a la voluntad de la otra persona. Claro está, siempre y cuando no nos estemos sometiendo a algo que nos hará daño, que nos destruirá o que violará nuestra conciencia. Porque Dios mismo establece el respeto al ser humano en su palabra. Y los seres humanos nos tenemos que respetar y cuidar unos a los otros. Ahora, la obediencia consiste en ajustarse a los mandatos de esa otra persona. Mire, a veces el esposo dice, yo quiero que hagas esto. Y la esposa dice, no quiero hacer eso porque pienso que sería así y pienso que a lo mejor el resultado sería este. A veces se olvidan de escuchar esa voz de alerta, de aliento, de cuidado. Dios nos hizo para cuidarnos los unos a los otros. Y en el consenso de opiniones podemos encontrar la vía correcta de acuerdo a la palabra de Dios y podemos hacer las cosas de manera que nos mantengamos en esa línea de autoridad que Dios ha establecido. La sumisión es una actitud interna del corazón, ya lo dijimos, y la obediencia es un acto externo de conformidad. Necesitamos que en los hogares hayan ambas cosas en este tiempo. Esta palabra del día de hoy es para que nosotros reflexionemos y examinemos nuestros hogares. Que no lleguemos a ser parte de las estadísticas de lo que se ha desatado en esta pandemia. Porque el mundo está escuchando eso. Y nosotros los creyentes tenemos que ser un ejemplo de lo que Dios desea para la familia. Ahora, ¿qué es autoridad? La autoridad es el derecho a mandar, a tomar decisiones
incluye el poder para hacer que se cumpla una ordenanza. En este momento nos han dado una orden, quédate en casa, y nosotros tenemos que quedarnos en casa hasta que sea levantada esa orden. Amén. Las autoridades que están sobre cada persona tienen poder dado por Dios para ser instrumento a través de los que Él puede. Oye lo que dice la palabra también. A través de los que Él puede aplicar presión para que usted crezca y se desarrolle a la semejanza de Cristo. ¡Wow! Eso sí es algo poderoso. Lo voy a repetir otra vez porque seguro que se le fue por encima de la cabeza y no lo entendió. Las autoridades que están sobre cada persona tienen poder dado por Dios para ser instrumentos a través de los cuales Él puede aplicar presión para que usted crezca y se desarrolle a la semejanza de Cristo. Y hay una palabra en Proverbios 15:5 que dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Para empezar, el orden de convivencia dice que Cristo, que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del hombre, que el hombre es la cabeza de la mujer, y ambos padres son ¿qué? Autoridades sobre sus hijos. Mire qué maravilloso. Pero oiga lo que dice Proverbios 15:5. Dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Este es un momento y un tiempo de ser prudente. Es un tiempo de mirar lo que dicen las Escrituras y comenzar a alinear nuestro propio ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, a recibir esa sabiduría que tiene la palabra de Dios para darnos las armas que necesitamos para tener un hogar en armonía y un hogar en total paz, donde reine Dios, donde la cabeza sea Dios. Mire, es a través de esa autoridad que Dios quiere proporcionarle a usted protección, dirección y confirmación de la voluntad divina para usted. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de esto. Mire lo que dice la palabra en Romanos 13:3-4. Dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Cuando hay armonía en el hogar, cuando nos respetamos unos a los otros y respetamos nuestra autoridad, mire, es algo tremendo. Se desata una protección, se desata dirección, se desata confirmación de lo que Dios anhela hacer con nuestra familia. ¡Wow! ¿Cuánta provisión Dios ha hecho para nosotros? Tú que me estás escuchando hoy, Dios ha hecho provisión para los tiempos buenos, para los tiempos difíciles, para los tiempos en que debemos tener sumisión de corazón y obediencia, porque eso será de bendición para nosotros. Mire, es importante que nosotros entendamos que Cristo, en el orden de sumisión que Dios estableció, Cristo, el Hijo de Dios, se somete al Padre. Se somete al Padre. Jesús mismo dijo: no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así yo hablo. En Juan 8:28. Qué bueno sería que en las familias, todos, el esposo, la esposa, los hijos, todos hablaran lo que Dios les ha hablado. ¿Usted se imagina tal nivel de armonía? Porque Dios es total armonía.
En Dios hay total armonía. Mire, el Espíritu Santo se somete a Dios el Padre y al Hijo, a Cristo. Jesús anunció a sus discípulos que cuando Él dejara esta tierra, Él no los dejaría solos, sino que enviaría otro consolador, a quien llamó el Espíritu de verdad. A nuestra disposición está el Espíritu Santo para ayudarnos a tener familias que están llenas de unidad, de amor, de comprensión, de compasión, de cuidado, de protección. ¡Wow! Tenemos que proclamar esta palabra para todas las familias. Porque Dios no desea que en los hogares hayan caos, que hayan peleas, que haya división, que haya violencia. No. Dios no desea eso para las familias. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre y habla solo lo que escucha de Él y dirige a cada cristiano sincero en su vida de fe. Cuando no conocemos a Cristo, no tenemos esta ayuda. Por eso yo te exhorto en esta mañana. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de decir, necesito que aquel que me creó, que aquel que me hizo, me ayude, porque yo no sé a dónde buscar ayuda. Pues yo te estoy diciendo en esta mañana que el lugar para buscar ayuda es en la palabra de Dios. Y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para poder vivir en armonía en tu familia. Maravilloso. Mira lo que dice aquí en la palabra, en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow. Dios nos avisa, Dios nos da respuesta para aquellas cosas que nosotros no entendemos. Y Él nos ayuda. Y en el orden de convivencia, los hombres deben de someterse al liderazgo ¿de quién? De Cristo. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Y las esposas deben sujetarse a sus maridos. Porque primera de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y mira lo que dice Colosenses 3:20 a los hijos, porque los hijos deben sujetarse y obedecer a sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mire, es algo maravilloso. Y Dios no deja a nadie fuera de ese orden de convivencia, porque los adultos jóvenes, las viudas y los divorciados deben de sujetarse directamente ¿a quién? A Dios, y permanecer atentos al consejo de sus padres y otros consejeros piadosos. Mire lo que dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Mire lo que dice en Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Tenemos como nunca antes que buscar de Dios. Buscar de Dios. Es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de ayudarnos los unos a los otros en la familia. Que nuestras relaciones se alineen con el orden de Dios. El someternos a estas autoridades en este encierro, la palabra lo dice bien claro en Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda autoridad humana, ya sea al rey como al superior. Amado, amada, que me has escuchado en esta mañana. Dios tiene un orden, y ese orden es para todos los hombres sobre la faz de la tierra. Si tu familia está convulsionada,
por el encierro, porque no están acostumbrados a estar juntos. Es un tiempo de venir ante la presencia del Señor y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos en este tiempo a comprendernos, a amarnos, a tratarnos con corazones sumisos para traer gloria a ti. Ora conmigo. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque esta palabra va a trascender, Señor, a través de los aires, Señor. Y yo te pido que sea de bendición para cada familia que ha escuchado, cada persona esta palabra, que lo lleve a tener un encuentro personal contigo, sea un hombre, sea una mujer, sean hijos, Padre, para que podamos sanar nuestras familias, podamos sanar nuestros hogares, Señor, desde adentro, desde el corazón de cada uno de nosotros. Señor, y si alguno no te ha recibido y tú no eres su refugio en este día, que pueda juntamente conmigo decir: Señor, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad, dame un corazón nuevo. Entiendo que enviaste a Cristo Jesús para ser Señor sobre nuestras vidas. Y yo le recibo a Él como mi Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, porque tú tienes la respuesta para todo lo que yo no entiendo o no comprendo. Te doy gracias, Señor, porque tú me has amado siempre. Y Padre, te doy gracias porque amaste mi vida dándome una familia, dándome una esposa, un esposo, unos hijos. Padre, gracias porque tu bendición ha estado sobre mí. Y en esta hora, Señor, yo quiero entregarte mi corazón para que tú me enseñes a cómo tener una familia feliz. Una familia donde el caos sea no existente y donde la violencia doméstica no exista, sino que reine tu amor para gloria de tu nombre. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarme en esta mañana.